Garzón Espinosa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado. En este turno de intervención me gustaría hacerle una serie de preguntas y si bien puede contestarlas ahora mismo o si no, pues por escrito, en la medida que le sea posible. En primer lugar, me gustaría que pudiera pronunciarse al respecto de lo que acaba de opinar el Fondo Monetario Internacional en su estudio sobre el déficit y la previsión del déficit de España. No porque tenga que pronunciarse sobre cualquier organismo internacional, por supuesto, sino porque lo que está detrás de ese estudio es un modelo teórico que evalúa las previsiones en el futuro y contrasta y es casi antagónico con el de los presupuestos generales del Estado que su ministerio defiende. Y por lo tanto me gustaría ver cómo el ministerio puede defender sus previsiones frente a la de un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que mi grupo comparte la preocupación del Fondo Monetario en lo que se refiere a la gravedad de los recortes y el efecto que puede generar sobre el crecimiento económico y por lo tanto no compartimos ese optimismo que se subyace en los presupuestos generales en torno al efecto de los recortes. Por eso me gustaría saber qué modelo teórico hay detrás de estos presupuestos generales que, si bien dan que hay una preocupación por el déficit y que aquí vamos a tener un efecto negativo en el crecimiento económico de un menos 1,7, supongo que la lucha contra el déficit está vista como un medio para obtener un fin que entiendo que será el crecimiento económico. Pero la pregunta es ¿cuándo y a través de qué mecanismos se va a propulsar el consumo, a través de qué mecanismos, la inversión, cómo va a traducirse los recortes de hoy en el crecimiento económico del mañana? Esa es una pregunta que tiene que ver pues con el modelo teórico que haya usado el Ministerio al elaborar los presupuestos generales. Presupuestos que, en nuestra opinión, y como he podido comprobar en el resto de grupos, parecen poco realistas, a pesar de que usted ha dicho que son realistas en cuanto a sus, digamos, previsiones de ingresos. A mí lo que me sorprendió, y entiendo que usted no lo compartirá públicamente, pero quizás sí en privado, es que después de unos presupuestos generales de la presentación de los mismos, un par de días más tarde se haya hecho un recorte de 10.000 millones de euros añadido, lo que viene a reflejar que ahí hay una especie de distorsión o de casi improvisación, podría decir, que lo cierto es que no creo que genere confianza ni en los mercados ni en la ciudadanía, porque da la sensación de que hay un modelo cambiante y que hay una cierta improvisación. Y me preocupa que en estos presupuestos generales, que están centrados, como bien ha dicho usted, en las políticas de austeridad y en la lucha contra el déficit, no se hable de aspectos constructivos, en lo que se refiere al modelo productivo y en lo que se refiere a la lucha contra lo que usted sí ha mencionado de pasada, las deudas privadas, porque este presupuesto generales, como es obvio, pero también la ley de estabilidad presupuestaria están centradas en la administración pública, cuando bien sabemos que el principal problema, uno de los principales problemas de la economía española son las deudas de las entidades privadas, tanto hogares como empresas. Y me gustaría saber cómo tiene el Ministerio pensado afrontar ese problema, siguiendo, por ejemplo, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, recomendaciones recientes que insta a hacer una reestructuración de deudas o a colaborar en ella de los hogares, o si tiene algún otro mecanismo para combatir ese problema que al final sabemos que el riesgo que conlleva es que se puede acabar trasladando a deuda pública a través de determinados mecanismos y claro, eso también repercute en el déficit y repercute en la sanidad de las finanzas. En lo que se refiere a las reformas fiscales, nuestro grupo tiene que felicitar al Partido Popular y al Gobierno por incrementar la progresividad técnica en lo que se refiere al sistema fiscal, porque es cierto que es mucho mejor incidir sobre los impuestos directos, es mucho más justo que sobre los impuestos indirectos. Pero nuestra preocupación reside en que el sistema fiscal, en la práctica, acaba siendo regresivo en la propia práctica, por la existencia de los agujeros negros fiscales, paraísos fiscales, economía sumergida, etcétera. Y por lo tanto nos gustaría saber si en los próximos meses, años de esta legislatura, si el Gobierno se ve tentado de subir impuestos, si prevé que lo va a seguir haciendo por la vía de incrementar la progresividad, por ejemplo, incrementando los tipos de gravamen de la renta del capital, o si por el contrario, pues tirará siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea en lo que se refiere a los impuestos indirectos y muy particularmente
el IVA. También nos gustaría saber, en lo que se refiere a los paraísos fiscales, que usted mismo también lo ha mencionado, si tiene el Gobierno y el Ministerio pensado promover la implantación del impuesto de transacciones financieras en determinado ámbito geográfico, bien sea el español, bien sea el europeo, promoverlo en las diferentes instituciones donde convenga, así como acelerar la lucha contra el agujero negro que son los paraísos fiscales, porque convendrá conmigo en que desde que lo anunció Sarkozy de a bombo y platillo, aquella lucha a muerte, casi diría, contra los paraísos fiscales, ha pasado muy tiempo y hemos avanzado relativamente muy poco y sigue escapándose muchísimo dinero. También me gustaría conocer la impresión que tiene el Gobierno sobre las deducciones, porque acabamos de ver cómo se van a acabar ciertas deducciones, se va a rebajar el gasto fiscal que se deriva de ellas, pero usted ha mencionado que va a ser de forma temporal y me gustaría saber si este reconocimiento de que por ahí se escapa un dinero que correspondería recaudar si se aplicara el tipo nominal y no el tipo efectivo, si se va a prolongar en el tiempo y si no considera más adecuado acercar el tipo efectivo al tipo nominal, pues incrementando el tipo efectivo, acabando con las deducciones que afrontan sobre todo las grandes empresas, que son las más beneficiadas y que sabemos que entre las más grandes incluso el tipo efectivo acaba siendo del 15%, la mitad del tipo nominal. Y finalmente, sobre la amnistía fiscal, unos comentarios. Es cierto que no es la primera amnistía fiscal hecha por el Gobierno de España, ya se ha hecho previamente con otro gobierno de otro signo político, pero las experiencias pasadas tampoco invitan al optimismo, porque lo que es la literatura económica viene a reflejar que los éxitos son bastante nimios en lo que se refiere a la recaudación económica y además genera unos incentivos perversos que creo que esta amnistía fiscal también lo va a hacer con lo que se refiere a los defraudadores y los incentivos que puedan tener para seguir actuando de esa forma. Quisiera conocer cuál es la previsión del Ministerio en lo que se refiere al perfil del defraudador que se va a acoger a estos planes de amnistía fiscal, porque no es lo mismo el perfil de la gran empresa y la gran fortuna que evade grandes cantidades de dinero, según los técnicos de Hacienda, vienen a ser en torno al 75% de todo el fraude fiscal, que el pequeño defraudador, que en cualquier caso pues tiene unos intereses y unos incentivos diferentes para acogerse a este plan fiscal. Y entiendo que la previsión económica de 2.500 millones se hace sobre la base de un estudio que tendrá en cuenta cuál es el perfil. Y finalmente, la cuestión de la amnistía fiscal respondería a un juego del palo y la zanahoria, podríamos decirlo así. Lo que no entiendo es cómo es compatible que haya una tasa de reposición del 10% en los inspectores de Hacienda, mientras facilitamos que los defraudadores pues se les pueda perdonar tanto la sanción por haber defraudado como además un gravamen del 10%, porque yo no veo que se vean incentivados a traernos el dinero y a declarar que han sido unos delincuentes fiscales, porque no parece muy beligerante el Gobierno cuando a la hora de luchar contra el fraude fiscal, cuando reduce sus personas físicas que lo persiguen, y por lo tanto pues no existe ese palo en el juego del palo y la zanahoria, y podría pasar que las grandes empresas y las grandes fortunas que defraudan al Estado español pues decidieran que les conviene seguir defraudando a pesar de estar presente esa amnistía fiscal que gravará al 10%, y le quisiera preguntar si a usted no le parece un gravamen demasiado bajo, incluso teniendo en cuenta que aceptáramos todas las suposiciones que subyacen a la proposición de la amnistía fiscal, porque Alemania ha impuesto un 46% en su amnistía fiscal y nosotros estamos imponiendo un 10%. ¿No le parece quizás una tasa demasiado baja en lo que se refiere a las recaudaciones? Esto está evidentemente vinculado con ese plan que nos gustaría conocer de cómo se ha elaborado la previsión de los 2.500 millones de euros de ingresos que se obtendrá por la aplicación de ese plan. Sin nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Garzón. En nombre del Grupo